Copiado, Kervin. Adelante, Sí, Kervin. me ha ido bastante bien, tanto en la escuela como a nivel personal, aunque un poco molesto por una situación que me pasó la semana antepasada en casa, pero ya gracias a Dios se está solucionando. Y también invitarles a la Copa Constitución que se está celebrando en el Casino de San Cristóbal, aquí al lado de la gobernación, frente al ayuntamiento. La Copa de Ajedrez de Evo Constitución empezó ayer, sábado 22, continúa hoy con 2 rondas y continuará los próximos 2 fines de semana hasta el 30. El que quiera puede pasar para que pueda apreciar nuestro ajedrez. Ya, muy bien, excelente. Bueno, ya pasaron 15 minutos después de las 10. Eh, Como le había dicho por el chat, tuve un pequeño inconveniente con la computadora, así que tuve que auxiliarme de un amigo, un vecino. eh, pero aquí estamos. Entonces, mi gente, vamos a empezar con el acostumbrado repaso, a ver cómo está la memoria. ¿Quién quiere empezar? Eudi, recuerda grabar, por si acaso. Ujú. Entonces, ¿quién quiere empezar con el resumen de lo que vimos en la clase anterior? Don Freddy. Bueno, la clase pasada vimos la importancia de un ambiente bien estructurado, un ambiente positivo, que aunque no debemos ser, debemos tener mucha delicadeza en cuanto al tema de ser padres o tratar de hacer el papel de padres en una clase, porque es un tema muy delicado con los familiares, pues no menos cierto es que tenemos que tener la capacidad de ver en ese momento los problemas que quizás el niño esté atravesando y canalizarlo de la manera más sutil, porque eso influye en el aprendizaje de cada niño. En esos casos, pues, a eso hay que prestarle mucha atención. Me llamó la atención también el tema de lo que hablamos de las competencias que pide el sistema educativo dominicano, y que esas competencias que están dentro de esa estructura del sistema educativo, pues tenemos que tratar de implementarlas en las clases que nosotros vamos dando diariamente a los alumnos, que hablamos de las capacidades de comunicación. Pusiste un ejemplo en el caso de la comunicación, bueno, podemos hacer tal vez personificación de algunos campeones mundiales, y que los niños de alguna manera puedan interpretarlo y se sientan identificados, y eso va estimulando la capacidad de comunicación de cada uno de ellos, que eso le da seguridad a la hora de jugar. También hablamos de la capacidad de desarrollo personal, el pensamiento lógico crítico, la competencia de resolver, la competencia de salud y ambiente, de un buen ambiente. Por supuesto que si un niño va a la clase y tú notas que el niño no tiene buena nutrición, no está alimentándose bien, que atraviesan problemas de ese tipo de la alimentación, pues no va a tener las capacidades máximas para aprender la lección que se le da en ese momento. Hablamos de la competencia de salud, la competencia de ética y cuidado, y la competencia de ciencia y tecnología. Pues. Otro
Otra cosa que vimos allí el día fue el tomar en cuenta también la hora de clases, que sabemos que el ajedrez generalmente lo dejan la mayoría de padres las lecciones a las últimas horas del día. Generalmente ya pasan un proceso de aprendizaje en la escuela, vienen las actividades extracurriculares y hay que tomar en cuenta que cuando llega el ajedrez el niño ya está saturado y tenemos que tener paciencia, tenemos que de alguna manera canalizar y ser la clase lo más divertida posible para que el niño tenga, y tú recalcaste muchas esa palabra que tienen que ser clases divertidas, lo más dinámicas posible para que el niño se sienta cómodo y le preste mucho más atención a la lección que se le está dando en ese momento. Excelente, Freddy. Yo recuerdo que yo estaba en una escuela en donde cuando llegaba la hora del taller de ajedrez, los niños se me volvían locos. Esos muchachos, eh, ellos estaban en la escuela esperando que llegara ese momento, porque ese momento del ajedrez, del taller de ajedrez, era como lo mejor que ellos podían vivir en esas horas de clase, o sea, mientras están en la escuela. Entonces, eso lo hace el facilitador. El facilitador es el que tiene esa capacidad de crear ese ambiente de forma tal que el niño o la niña esté esperando ese momento, porque se siente cómodo, se siente a gusto, se siente contento, se siente, ¿me entienden? Porque lo que se hace ahí es divertido, es instructivo, se aprende. Entonces, eso lo hace el facilitador, el desarrollar esa motivación a los muchachos que quieran estar siempre en el taller de ajedrez. Antes de que siga otra persona con el desarrollo de lo que es el resumen, hay que felicitar que de acuerdo a Facebook, Benjamín Enrique, nuestro compañero, hermano y amigo, cumpleaños hoy, de acuerdo a Facebook, él lo confirmará, él está aquí conectado, de acuerdo a Facebook, él dice que cumple 42 años hoy, felicidades, parece un muchachito para la edad que tiene, y nada, Benjamín, tú sabes que se le quiere de gratis. Adelante, Benjamín. Buenos días a todos. Son 36, no 42. Facebook no se equivocó, maestro. Sí, estoy de cumpleaños. Y aunque estemos aquí de risol, en la playa, todos estamos aquí comprometidos con su clase, independientemente de que cumplamos años, de que estemos un risol, de que estamos comprometidos con la clase y con todo lo que usted está haciendo por el bien del ajedrez en este país. Así que gracias por las felicitaciones y gracias también por ese trabajo que usted lleva haciendo años por el ajedrez dominicano, ese deporte que tanto amamos. Gracias, Benjamín. No, eso está, cuando uno ve acciones así, fíjense, Benjamín está de cumpleaños, pero no obstante a eso está de risor con su familia. Pero no obstante a eso, no es excusa para que él, por ejemplo, deje de participar virtualmente en este taller. Eso es algo que es muy valioso y a mí como facilitador nos llena de mucha motivación y es como ese combustible que uno necesita para seguir adelante. Gracias, Benjamín, por darle tanta importancia a este taller. Bueno, mi gente, entonces hay que ir avanzando. La tarea, vamos a empezar de una vez con la tarea de qué es la mente y cómo funciona. Creo que fue lo que quedamos pendientes. Así que el que haya investigado algo, que empiece, porque a partir de ahí vamos a desarrollar la clase. Darling, adelante. Darling y Rosana. Buenos días. Yo investigué sobre la mente y cómo funciona.
La mente es un conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten tener percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación, entre muchas más facultades que nos permiten procesar la información que tenemos a nuestro alrededor. Luego dice que cómo funciona la mente. La mente tiene 3 maneras de funcionar. O se puede decir que existen diferentes tipos de mente según el autor que yo cité, que es un nombre medio raro, es como Pibel, algo así. Dice que la mente, la mente funciona de una forma comprometida, que es un estado mental donde se nos permite estar conectado con el ahora y el presente. También está la mente que funciona de forma automática, que normalmente lo hace cuando se requiere estar en una gran variedad de tareas, haciendo tareas de forma simultánea, la mente va reaccionando de forma automática. Y también la mente funciona de forma analítica, que es cuando podemos controlar a través de raciocinio que nosotros los humanos tenemos. Muchas gracias. Ok, sí, claro. Va en la línea, Rosana. Vamos a escuchar a Darling ahora. Bien, Y ahora después sí. Benjamín. Darling y Benjamín. Okay. Yo investigué que la mente es como una computadora, que el software es el cerebro y la mente es como la caja madre. Y tiene un sistema de cables que ahí almacenamos almacenamientos y nuevos conocimientos. Ok, adelante, Benjamín. Si estás hablando, Benjamín, estás en mute, por si acaso. Para continuar con la exposición de la joven, que parece que investigamos sobre la misma fuente, dice que la mente, la gente casi siempre cree que la mente y el cerebro es lo mismo, pero la mente dice que a diferencia del cerebro, no, no es un ente físico. Y también que no se encuentra en una posición específica. Incluso se dice que no tiene una estructura definida y tiene distintas funciones. En muchas ocasiones se confunde con la función de la mente humana como la del cerebro, ya que el cerebro se encarga por su lado de coordinar los movimientos, los pensamientos y los sentimientos. En cambio, la mente se encarga de la comprensión de todo lo que sucede a nuestro alrededor, así como la conciencia de una persona. Se puede decir que el órgano es el cerebro y por otro lado, cuando nos referimos a la mente pensante, no podemos indicar de qué se trata. Con relación de que si se puede controlar la mente, podemos reprogramar nuestros pensamientos y saber cómo desarrollar el poder de la mente. Es un proceso que necesita dedicación y esfuerzo. La flexibilidad mental es algo que se ejercita. Debemos cuidar nuestra mente con hábitos saludables de pensamiento y también consejos de cómo desintoxicar tu mente. Necesitas llevar a cabo pequeños pasos que te llegarán a obtener grandes resultados. Sí, excelente, sí, claro. Golden. Adelante, Golden, buen día. Bueno, parece que no hay más manos levantadas. Eso no es bueno. Fred, adelante.
Está en mute, Freddy, por si acaso. Hablamos. Una de las cosas que me llamó la atención de la mente, complementando lo que dice el compañero, es que la mente funciona a través del cerebro, más sin embargo no depende 100% del cerebro. No depende 100% del cerebro. Por eso que vemos a veces personas que incluso con esta nueva ciencia, pues, que tienen la mitad del cerebro y sin embargo funcionan, la mayoría de sus procesos físicos y mentales funcionan normalmente. Y eso se debe a que, aunque no depende totalmente, porque la mente no depende totalmente del cerebro, eso me llamó la atención. Y lo otro es que la capacidad del niño, mientras menos edad tenga, pues por supuesto el niño recoge más información, se hacen más conexiones neurológicas y es el mejor momento para enseñarla y que la mente pueda internalizar y tomar esa experiencia para aprender nuevos conocimientos. Gracias, Freddy. Vamos a ver si Golen ahora sí. Ahora sí, maestro. Adelante, adelante. Aló, buenos días. Ahora sí, ahora sí. La mente humana para Occidente no ha tenido más importancia en los últimos años, pero la mente como algo especial en Oriente ha sido fuerte. Yo creo que la mente es el ser humano total. De lo que entra a nuestra mente va a depender el éxito y el fracaso del hombre. Esa es mi intervención. Gracias. Ok. De casualidad, algunos de los que están aquí presentes de manera virtual sabe o recuerda o ha escuchado una cita bíblica que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa cita bíblica? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, la he escuchado. ok, ahora yo le voy a dar una pequeña explicación de lo que es la mente desde el punto de vista neurocientífico, un resumen de lo que explica la neurociencia combinado con la psicología. Por eso yo le dije que la explicación que yo le voy a dar, eso no lo van a encontrar en ninguna parte, porque es el resumen de decenas de videos y decenas de artículos que yo he visto y he sacado una conclusión para que se entienda de la forma más simple posible lo que es la mente. Porque siempre ustedes saben que nosotros como pedagogos o aspirantes o potenciales pedagogos tenemos que hacer que nuestros conocimientos lleguen a los otros de una forma que se quede en el tiempo, que los retengan bien. Entonces, miren qué simple yo le voy a explicar esto de lo de la mente. Y estoy seguro que no se les va a olvidar. Miren, háganse de cuenta que la mente es como un vaso vacío. La mente es un vaso vacío, ¿verdad? Y ese vaso que está vacío se llena a través de información, ¿verdad? Entonces, esa información que le llega al vaso pasa o entra a través de los 5 sentidos. Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos, lo cual percibimos a través de los 5 sentidos, que son los que nos anclan a esta realidad, el vaso se va llenando. Vamos a suponer que por primera vez nosotros veamos un color. Bueno, ese color que nosotros estamos viendo es un estímulo visual que va directamente a ese vaso vacío que se llama mente. Eso es una información. Vamos a suponer que esa información en la mente esté representado por un símbolo. Puede ser una A,
Por ejemplo, el acto de tú conocer ciertos colores, vamos a suponer el color X está representado por un símbolo, el color X por otro símbolo, el color y así sucesivamente. Entonces, todo eso es información que está dentro de nuestra mente. Igual con las informaciones táctiles, lo que uno percibe a través de del tacto, esa textura que nosotros sentimos a través del tacto es una información para la mente. De forma tal que vamos a suponer que nosotros, por decir algo, por primera vez toquemos a un elefante. La textura de un elefante es una textura muy diferente a lo que probablemente estamos acostumbrados a tocar y sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le preguntan, vamos a suponer, vea que tú fuiste al zoológico, sí, y le puse la mano a un elefante, ¿y qué se siente ponerle la mano a un elefante? Entonces, ¿qué pasa? La mente en automático, en fracciones de microsegundos, busca dentro de todas las experiencias táctiles, cuál es la que más se asemeja a la que está viviendo en ese momento. Y entonces es en ese momento donde uno dice, el tocar un elefante parece como que si tú agarraras, qué sé yo, vamos a poner un papel arrugado, una ropa arrugada, qué sé yo, la información que más se asemeje, la mente te la va a tirar en automático, porque eso es lo que hace la mente. La mente es una generadora de pensamiento. Ese es el trabajo, esa es la función de la mente, generar pensamiento. Entonces, ustedes pudieran decir, ajá, pero ¿y qué son los pensamientos? Bueno, pues los pensamientos son la combinación que hace la mente a cada instante, la combinación. Vamos a suponer, ok, imagínense que ustedes en un vaso, vamos a suponer un vaso plástico, tienen 10 lápices de colores, por decir algo. Cada lápiz de color representa una información en ese vaso que está siendo representado por la mente. Entonces, esos 10 lápices de colores que son diferentes son las informaciones que hay en la mente. ¿Qué pasa? ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son la forma en cómo la mente combina cada uno de esos colores para tirarlo. Ejemplo, si tenemos un color, qué sé yo, rojo y amarillo, la mente lo que hace es que dentro de los 10 colores te va tirando combinaciones posibles, pero al instante, en microsegundos y constantemente. De acuerdo a la ciencia, según lo que dice la ciencia, no sé cómo lo midieron eso, no tengo idea, pero se dice que nosotros tenemos alrededor de 90,000 pensamientos diarios, 90,000 pensamientos diarios, y que cuando nos acostamos, que volvemos a vivir el otro día, el día siguiente, los pensamientos del día siguiente son en su mayoría parte de los pensamientos que tuvimos en el día anterior. Y generalmente esos pensamientos son negativos. Generalmente, eso dice la ciencia. Entonces, si ustedes entienden esa parte de que la mente es como un envase que se va llenando a través de las informaciones que percibimos o estímulos que percibimos a través de los 5 sentidos, entonces, con eso, simplemente con eso, se explican muchas cosas de la vida, muchas cosas. Por ejemplo, se puede explicar por qué una persona es como es, porque cada persona tiene sus esquemas, sus patrones de reconocimiento gracias a la información o las informaciones que recogió de su entorno, vamos a decir, de su casa, la forma de crianza y el entorno, lo que le ofreció el entorno. Entonces, todas esas informaciones visuales, auditivas, del olfato, de todo lo que se percibe a través de los 5 sentidos, es lo que nos va moldeando la personalidad. Todo eso. Entonces, los pensamientos vienen dados
a raíz de las informaciones que uno le va introduciendo a esa mente. Por eso es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lógicamente que en muchas partes de la Biblia, cuando habla de corazón, está haciendo alusión a la mente. Entonces, de lo que uno tiene en la mente, mejor dicho, o sea, escrito de otra forma, de lo que uno está lleno en la mente, de eso uno habla. Es lo que está diciendo la Biblia en un sentido más llanamente explicado. De forma tal que si usted es una persona que se decidió a estudiar ingeniería en sistemas, bueno, si tú quieres ser un buen ingeniero en sistemas, ¿qué tiene que hacer? Llenar la mente de todo lo relativo a ingeniería en sistemas. Si tú estás estudiando ingeniería en sistemas, no me le meta a la mente informaciones que no tienen que ver con la carrera, porque entonces no vas a pensar como un ingeniero y no vas a hablar como un ingeniero. Y por lógica no vas a actuar como un ingeniero. Eso quedó más o menos claro. Me gustaría saber si quedó claro. Adelante, Benjamín. Bien, yo creo que por eso es que se dice que los niños hay que tratar de educarlos bien en su primera etapa de la niñez, ya que después de los 5 o 6 años, su actitud se define, porque ese envase vacío está bien lleno ya a esa edad y ya aprendió muchas cosas de las cuales su mente automáticamente va a actuar. Exactamente, exactamente. O sea, ahí era que quería entrar, que es la razón por la cual estoy explicando lo de la mente. Porque ustedes pudieran decir, ¿y qué tiene que ver la mente con que yo enseñe ajedrez? Pero todo, todo lo tiene que ver. Porque, por ejemplo, los niños, tal y como Benjamín acaba de mencionar, un niño ya de 7 años, 6, 7 años, tiene las bases, porque eso es lo que tiene, las bases de todos los patrones y esquemas que lo van a definir en su evolución como ser humano. Evidentemente que esos patrones, esos esquemas que se aprendieron de niño, ya sea consciente o inconscientemente, se pueden modificar. Se pueden modificar, que eso es algo que la ciencia ha descubierto en los últimos 10 años, lo cual tiene como nombre la plasticidad del cerebro. O sea, el cerebro se puede cambiar de forma. El cerebro es fácilmente manipulable. O sea, aunque tú tengas una formación X, esa formación se puede cambiar. Se puede cambiar. Y los factores que ayudan a cambiar esos patrones, esos esquemas mentales que tenemos, son principalmente el factor ambiental. El ambiente te cambia. El ambiente incluso influye en la genética de los seres humanos, por si no lo sabían, influye. Entonces con eso les quiero decir que si nosotros estamos en ese plantel escolar, tenemos que tener mucho cuidado de qué información, qué creencia, qué programa vamos a insertar en la mente de ese niño. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que se lo estoy diciendo. Vamos a suponer, hay personas, ustedes saben que los niños eso es lo más frágil que hay, y con una sola palabra, literalmente se lo estoy diciendo como psicólogo, con una sola palabra tú le puedes dañar la vida a ese muchacho. Con una sola frase puede dañarle la vida a ese niño, porque puede, a partir de ahí tú lo puedes frustrar, le puedes crear traumas que después en la adultez se empiezan a manifestar, y entonces es una persona que no puede adaptarse a la sociedad por problemas que viene arrastrando de la infancia, cuyo protagonista fue un profesor. Me
están entendiendo lo delicado que es esto. Esto no es de que yo sé ajedrez, esto no es así. Lo estoy diciendo es para que vean que esto es muy delicado, el dar clase de ajedrez. Y principalmente de ajedrez en donde no hay mucho, no tenemos mucha competencia en ese sentido. No hay mucha gente que tenga la capacidad de dar ajedrez, porque generalmente la gente cree que porque sabe jugar, sabe enseñar, y eso es del cielo a la tierra de diferente. Benjamín. Yo me he topado con ese problema con estudiantes que alguna vez dieron clase con otros profesores y le enseñaron mal. Eso es sumamente desventajosa para esos niños, porque cuando te crean un primer conocimiento, como que el niño se define con eso. Incluso hay una negación extrema al cambio. Cuando tú le dices que eso no es así, ellos se quedan negados que no, que el profesor que tuvieron anteriormente le dijeron que era así. Y es sumamente difícil el concepto de desaprender. Cuando tú tienes que tratar de quitarle ese conocimiento previo para colocarle el conocimiento correcto. Incluso yo he tenido experiencia de que niños que no saben jugar se desarrollan más rápido que el que tiene que tratar de desaprender, aunque ya vio un previo conocimiento del ajedrez. El simple hecho de que tiene que moldearse a lo que es correcto le cuesta más. Incluso el maestro en previas actividades o talleres que ha hecho, da un ejemplo de que cuando tú llenas esa botella, para tú sacarle ese líquido que tiene y llenarlo del bueno, entonces no solamente se necesita echarle líquido a la botella, sino ejercer una presión mayor para que ese líquido que tú no deseas tenga que salir. ¿Quién más? Pensé que alguien más que... Ok, con Freddy, adelante. Gracias, Benjamín. Algo que me llama la atención es el tema de a veces, bueno, esa es una conclusión que saqué recientemente, pues. A veces cuando uno enseña a un niño, ¿verdad? O estamos enfocando siempre el tema de enseñar a un niño, ¿no? Pero a veces también pasa que cuando enseñamos a otro tipo de personas, ya sea un poco más adulta, nos olvidamos que esa persona la estamos enseñando, le estamos transmitiendo conocimiento y pudiésemos cometer el error de tratarla de alguna manera que también o le demos una información errada y esa persona reaccione como un niño, y también la podemos frustrar porque le estamos diciendo algo que tal vez o de la manera que no es correcta. Entonces esa persona, a pesar de ser adulta, también podemos crearle, como lo acaba de decir el profesor, un trauma, o simplemente que la reacción más común es que perdamos confianza con esa persona y esa persona ya no quiera, no nos vea como un profesor, sino como una persona que no es de confianza para enseñar. Claro, claro, uno puede desarrollarle muchas cosas negativas dependiendo cómo uno se maneje en la mente de cada una de esas personas a las cuales uno se dedica a enseñar. Enseñar es un arte, señores. En el caso de Benjamín, por ejemplo, que él decía que se le ha presentado en ocasiones que niños que son enseñados de una forma no adecuada por otros profesores, le pone como la situación a él más difícil, porque entonces él tiene que romper con los errores que le inculcaron a ese muchacho para él entonces pasarle lo que es correcto, obviamente desde su punto de vista, porque lo que es correcto es muy subjetivo, ¿me entiendes? Entonces yo diría, aquí yo opino, por ejemplo, que eso a mí me ha pasado también. Para yo romper con eso, yo rompo desde la lógica y el sentido común. Yo tengo la facilidad de explicarles con múltiples ejemplos a la gente. No importa
Por eso a mí me gusta siempre saber cuáles son los gustos de la persona. Porque cuando tú sabes cuáles son los gustos, tú les puedes explicar desde su campo, desde su terreno, y te entienden más fácil. Exactamente como hacía Jesús, que le dije en clases anteriores. Entonces, desde la lógica y lo que es lógico y coherente, se le puede desmontar una mala enseñanza a un muchacho. Un ejemplo, vamos a suponer, yo oigo a muchos profesores o personas que se involucran en este medio para enseñarle ajedrez a los muchachos en las escuelas, que dicen, enseñándole el movimiento de la dama, dice, no, porque miren, la dama se mueve para todas partes. Eso no es así, eso no es verdad. Pero el niño se queda con eso, que la dama se mueve para todas partes. Y es una información incorrecta que ya está dentro de esa mente. Y ahora, ¿cómo sacamos esa información? ¿O cómo hacemos que el niño modifique esa información hasta llegar a lo correcto? Desde la lógica. Siempre, a mí me ha pasado eso muchas veces. Yo le digo, se mueve para todas partes. Ok, entonces hago el movimiento de la dama como si fuera un caballo. O sea, que yo puedo mover la dama aquí. No, profesor, pero tú dijiste que era para todas partes. Entonces ahí el niño va entrando en conciencia. Pero cuando yo digo para todas partes, yo me refiero en esta línea. Entonces, tú estás siendo específico. Tú me estás diciendo que la dama se mueve es vertical, horizontal y diagonal. En cualquiera de esas direcciones la dama se puede mover. ¿Eso es lo que tú quieres dejar dicho? Eso mismo. Pero entonces no es que se mueve para todas partes, ¿verdad que no? No, ahora entiendo, no se mueve para todas partes, porque si se moviera para todas partes, desde la casilla A1 yo la pongo en F6, en F7, perdón, en F6 cae, en F7, y la dama no se mueve así. Entonces es como, el ajedrez es un juego muy lógico, que no importa quién diga lo que diga, si tiene lógica, si está justificado en la lógica, es así. O sea, las cosas son lógicas en el juego de ajedrez. Entonces, desde ese punto de vista de la lógica, hay que desmontarle eso. También me he topado, yo siempre en esos primeros días de clase doy una simultánea para ver las diferentes capacidades que tienen esos muchachos, porque siempre hay unos que otros que sobresalen mucho por encima de los demás, porque ya tienen una experiencia previa, tienen probablemente 1 o 2 años jugando y se nota que hay una diferencia. Pero también cuando se está dando una simultánea, siempre hay 2 o 3 que te quieren probar, te prueban. Cuando tú juegas, que da la espalda, ellos te cambian de posición algunas piezas, probándote a ver si es verdad que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, nosotros tenemos que demostrar, en caso de que hagamos eso, de que tenemos la capacidad y podemos decirle a los muchachos, mira, esa dama tú la pusiste allí, pero esa dama no va ahí, esa dama va aquí. Y este peón tú lo moviste de aquí, este peón va aquí. Eso sorprende mucho a los muchachos, porque dicen, ¿y cómo tú lo sabes si tú diste la espalda? Y tú volviste después de que jugaste con 10 personas, ¿y cómo tú lo sabes eso? No, yo lo sé por experiencia, por lo que sea que ustedes quieran decir ahí, o puede agarrar eso como cuña para motivarlo a que entiendan que si ustedes lo pueden hacer, ellos también lo pueden hacer. Entonces, los niños al principio, cuando uno entra a una aula a dar ajedrez, al principio siempre hay niños que te quieren probar. Siempre hay niños que te hacen preguntas para ver qué tú dices. Entonces, por eso yo digo que uno tiene que estar bien preparado, porque si en una pregunta de esa tú fallas, vas perdiendo el respeto. O sea, la clase te va perdiendo el respeto porque dicen, esta persona no tiene capacidad. Yo recuerdo que en una materia de formación humana, ¿cómo se llama? Formación integral, humana y religiosa, creo yo que es así que se dice. El profesor era una persona que no tenía dominio de los muchachos, no tenía dominio del escenario, del público, no tenía dominio. Entonces, añadido a eso, los muchachos le hacían preguntas en donde él gagueaba. Entonces, cuando gagueaba, todo eso le quitó autoridad. Mi gente, le quitó la autoridad de forma tal que los niños le hacían bullying a esa persona.
sea, los niños le hacían bullying a él, porque él perdió la autoridad. Y les voy a decir más todavía. A esa persona le hacían tanto bullying que un momento en una clase de esa lo hicieron llorar al profesor, al maestro lo pusieron a llorar, al maestro lo pusieron a llorar. Porque sintió tanta impotencia, pero eso fue problema de él mismo por no estar preparado. No sé si me están entendiendo. Entonces, cuando tú no estás preparado y te hacen preguntas y tú empiezas a gallar, el niño inconscientemente empieza a descalificarte. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado. Déjame darle la palabra a Kervin antes de seguir. Sí, eso era para decirle sobre una experiencia que tuve en un liceo aquí, hablando de eso mismo, de dos maestros dando la misma materia. Yo fui a hacer una pasantía a ese liceo y luego de que tenía varios días ya, llega otro profesor superior mío y me dice, ya, yo me voy a encargar de los muchachos. Digo, no, profesor, porque ya yo hice una relación con los muchachos, incluso hice una relación con los profesores, les respeto el horario de los profesores y ellos se van a encontrar raros que cambien de un momento a otro. Entonces, la secuencia de aprendizaje que ellos llevan conmigo, no la van a poder seguir con usted. Ah, no, ese hombre me puso como una cacata boca arriba. Que sí, que era él. Digo, bueno, no hay problema. En fin, después de un tiempo que ya los muchachos están allá, él está en el liceo, me dicen los muchachos, pero ¿por qué te fuiste? Si este hombre es lo que es loco. Digo, bueno, ya hay un problema, ya hay un choque. Entonces empezaron a llamarme los profesores, que él le estaba sacando los muchachos el tiempo de clase para él dar su materia. Digo, no, pero ya eso no es decisión mía. Porque si la dirección ve lo que está pasando y lo deja, ya yo no puedo hacer nada. Al fin que terminaron los muchachos, en vez de querer estudiar con él, a rechazarlo poco a poquito. Y nunca me hablaron bien de ese profesor. Nunca. Por ese problema que hubo con esa persona. Bien. Ok, entonces vamos a entrar al aula de clase. Recuerden que el tema que estamos desarrollando desde el domingo pasado es qué vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar lo que vamos a enseñar. Nosotros perdón, don Fred, estaba olvidando, adelante. Se me fue la idea. Bueno, sí, estaba con el tema de la preparación, ¿verdad? De lo que vamos a enseñar, lo que estás hablando de lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Y que debemos estar preparados para no perder credibilidad. Les puedo contar una anécdota pequeña de mi vida, ¿no? Hace muchos años yo comencé a dar clases de docencia, muy corto, realmente duré como un año dando clases de contabilidad. Y en el momento que estaba recién graduado, en el momento que yo me graduó, pensé que yo me las sabía todas, que yo era, bueno, tú sabes. Y tuve la oportunidad de entrar en una academia de clase de contabilidad donde yo era el profesor, me dieron la oportunidad. El tema es que cuando esa institución tenía una programación diaria de clases, alumnos, me asignaron 30 alumnos y cada clase tenía su tema ya predeterminado. En mi caso, como yo pensé que me lo sabías todo, comencé a dar las clases de esos 30 alumnos, para hacerle corto el cuento. De esos 30 alumnos, al mes me quedaban solamente 10 alumnos. Y era porque un tema, después el director, gracias a Dios, me dio la oportunidad, que él me decía que yo no preparaba las clases, simplemente veía el guión e intentaba expresar con mis palabras lo que decía ese guión. Cuando entendí eso y él me explicó cómo hacerlo, que tenía que preparar la clase, que tenía que investigar, que tenía que digerir
lo que yo iba a dar en clases. Él me fue preparando y al final del curso terminé dando casi que todas las semanas full clase con alumnos y recuperé todas las personas que se me habían ido por no entender que debo digerir, que debo investigar, que debo preparar cada clase en particular. Exactamente. No, yo supongo que a todos nos ha pasado. A mí me pasó en una ocasión, hace ya muchos años, que yo venía, yo creo que hasta tarde estaba yo, por los tapones y las cosas, y cuando llegué al aula, que veo que todos los niños están ahí esperándome, la mente se me puso en blanco. Yo no sabía lo que iba a decir, pero no sabía lo que iba a decir, era precisamente por eso. Porque yo decía, yo no tengo necesidad de tener una planificación, yo no tengo necesidad de escribir nada porque todo esto yo me lo sé. Es verdad, tú te lo sabes, pero la mente falla. Cuando uno carga la mente con situaciones externas al trabajo, te puede fallar, pero el papelito a donde tú estás escribiendo, eso no te va a fallar nunca. Entonces, es necesario, imprescindible, que todo el que vaya a enseñar, lo que sea que vaya a enseñar, tenga una planificación para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, a veces los niños le preguntan, profesor, ¿qué vamos a ver hoy? Ahí uno se queda en el aire. Y ahí uno tiene como que ingeniársela para decir algo rápido. Y probablemente eso que uno diga no es la secuencia, no sigue la secuencia del tema anterior. Entonces, evitando eso, se evita eso haciendo una planificación, que eso probablemente lo veamos ya para el próximo domingo, que entiendo que sería el último próximo domingo. Entonces, miren qué pasa. Hablando de eso mismo que estaba mencionando Freddy, cuando uno entra a una aula de clase, hay esquemas que uno debe de seguir para no perderse y para que no le pasen esas cosas. Hay esquemas. Por ejemplo, se dice que hay 3 momentos. El inicio, ¿no? El tiempo medio y el final. Entonces, en cada una de esas etapas se hacen cosas específicas que uno no debe de inventar. No debería de inventar porque ya todo está estructurado. Uno lo que tiene que seguir es cómo está diseñado el patrón o el programa. Simplemente uno no tiene que inventar nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay 5 momentos en la clase. O sea, la clase está estructurada en 3 momentos. Como es la sección, está estructurada, pero la clase, lo que uno va a dar, está dividido en 5 etapas. Hay una etapa que se llama experiencia vivencial, como su nombre lo indica. Ahí uno va a tratar de que el estudiante no simplemente escuche y se quede en la teoría, sino que ejecute. Está la reflexión, experiencia vivencial, reflexión, documentación, ampliación y aplicación, que esto se lo voy a enviar para tener algo que me justifique. Tuve que buscar este documento en Google, que lo voy a estar enviando en breve. Entonces, en la reflexión, como su nombre lo indica, vamos a hacer preguntas en donde los muchachos reflexionen sobre lo que se aprendió en esa experiencia vivencial. Después sigue la documentación, que es, lógicamente, como su nombre dice, de donde nosotros estamos sacando la información. Después viene el otro paso, se llama ampliación, que la ampliación es simplemente entrar en detalles de lo que se vio a nivel experiencial, en el primer paso. En el primer paso se explicó algo a nivel teórico, pero los muchachos tenían que vivirlo haciendo, porque se aprende haciendo. Entonces, eso que se aprendió ahí a través de la reflexión, hay que ampliarlo ahora. Y voy a tratar de hacerle un ejemplo con respecto al ajedrez, de cómo
hacemos esto. Y después, por último, está el tema de la aplicación, que es donde el niño, gracias a esa reflexión y esa ampliación del conocimiento, tiene la capacidad ahora de crear por sí mismo. Uno lo ayuda a que él desarrolle la capacidad de crear. Entonces ahí ya nosotros somos facilitadores. Entonces, por ejemplo, vamos a, qué sé yo, vamos a tomar el movimiento de las piezas, por decir algo, el movimiento de las piezas, ¿verdad? Vamos a tomar el movimiento de, déjame yo hacerlo mejor, déjame compartir pantalla y voy a entrar a la plataforma de Lichess. Dame un segundito para hacerlo más, déjame ver qué pasa. Que no entra. Dame un segundito. Compartir tu pantalla. Ah, ok. Ok, entonces, ejemplo. Lichess.org. Ven bien mi pantalla ahí, ¿verdad que sí? Como yo... Dame una cosa. Aquí y aquí. Pregunto, ¿ven bien mi pantalla? Sí, la vemos bien. Ok, entonces, Sí, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ver, tablero de análisis o vamos a editar, editor de tablero. Editor del tablero y vamos a sacar todo. Limpiar el tablero y vamos a poner un caballo aquí. Y para que me lo acepte, vamos a poner un rey aquí y el rey negro. Mute, please, mute. Entonces, ¿qué me falta aquí? Vamos ya, porque ya. Posición inicial. No. Limpiar el tablero otra vez. Un caballo. Continuar desde que lo ponga, profesor. Sí, pero que no me estaba dando la opción, era. Continuar desde aquí no me está dando la opción. O dale tablero de análisis entonces para que le dé. Bueno, ok, excelente. Entonces, miren qué pasa. Vamos a ver estos 5 momentos. Experiencia vivencial. Experiencia vivencial. Le vamos a enseñar el movimiento del caballo. El caballo se mueve en forma de L de 3 pasos. Yo vi en un video a Pepe Cuenca explicando el movimiento de las piezas, que él lo explica de una forma que me pareció muy interesante, muy instructivo, muy didáctico. Y es que él decía que él ha notado que a la gente se le hace más fácil aprenderse el movimiento del caballo porque la L, como es de 3 pasos y la palabra caballo está dividido en 3 sílabas, es como hacer caballo. Caballo. Como que se hace más fácil para los niños aprender el movimiento de esas piezas cuando lo hacemos así. Incluso le estamos enseñando al mismo tiempo gramática, dividir en sílabas. Estamos enseñándole a dividir en sílabas ahí mismo. Entonces, caballo. O tú das 2 y doblas, o doblas y das 2, como tú quieras, pero que cumpla con eso. Caballo. Ok, bueno, entonces le enseñamos, ya el muchacho sabe que se mueve, cómo se mueve el caballo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué toca ahora? Ya tú sabes, ahora enséñame. Entonces, ¿cómo el niño va a demostrar que sabe? Cuando nosotros le pongamos un ejemplo, vamos a suponer. Nosotros le decimos, imagínate que hay un peón ahí y el caballo está acá.
cuántas jugadas necesita el caballo para llegar hasta donde está el peón, tomando en cuenta de que el caballo come donde termina la L. Entonces, el niño te va a decir, por ejemplo, yo lo muevo aquí y después me como el peón. Muy bien, excelente. Ahí el niño demostró que él sabe cómo se mueve el caballo a través de los ejercicios. Lo hizo bien. Este ejercicio se le pone en principio que él lo resuelva como pueda. Siempre ellos meten los deditos, siempre están haciendo, pero después vamos a hacerlo el mismo ejercicio sin que ellos metan la mano en el tablero. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora ellos van a tener que desarrollar la capacidad de visualización. Y otra cosa que se llama pensamiento abstracto, que es el tú resolver las cosas en la mente como si ya hubieran pasado, evalúa si te conviene o no, si te conviene tú la haces, si no te conviene no pasa nada porque todo pasó en tu mente. Entonces, esto le ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, el que el niño resuelva sin meterle los dedos en el tablero cuántas movidas necesita el caballo para llegar acá. Perfecto. Eso es experiencial. Después, la reflexión. Vamos, por ejemplo, a ver, hacerle preguntas al niño que lo ayuden a entender en más detalle qué pasó aquí. Por ejemplo, porque reflexión. Esta era la única vía que había para llegar al peón. Dame 1, 2 y 3 de 3 movimientos. Era la única. Entonces aquí el niño va a reflexionar. Va a decir, cónchale, no. Pero también yo tengo esta y esta. Tengo otra manera. Oh, pero yo no solamente tengo esa. Yo también tengo esta. Me devuelvo y llego aquí. Y hay más formas. Entonces uno está ayudando a que el niño reflexione en que no solamente hay una forma de resolver las cosas. Generalmente las situaciones, los problemas tienen múltiples soluciones. Lo que pasa es que cuando a uno se le presentan, uno tiene un bloqueo tal que solamente ve una única solución en caso de que vea solución, o una única alternativa de resolver eso cuando hay múltiples. Por eso en la misma Biblia dice también que en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, cuando tú tienes una situación, pide auxilio, pregúntale a la mayor cantidad de personas de tu confianza que tú tengas para ver qué ellos te dicen, que son diferentes enfoques con respecto a cómo se va a resolver eso. Y entonces dentro de esos enfoques tú haces un popurrí, tú lo mezclas todo y saca uno, o tú sacas el que más te convenga, el que más se adapte a tu necesidad, por ejemplo. Entonces, eso es con respecto a la reflexión. Vamos a tratar de que el muchacho ahora se detenga un momento a contemplar qué pasó. Déjame, ¿quién es que tiene la mano? Bueno, el que tiene la mano levantada, ok. Adelante. Es que no lo veo aquí bien. Bien, otra pregunta que a mí me gusta hacerle con este ejercicio es sobre, porque el niño cuando está empezando y llega a una casilla próxima a la casilla que tiene que llegar, el niño intenta seguir rodeando la casilla para no alejarse de ella. Entonces, una reflexión buena es que tú le digas que el camino que hace el caballo de una casilla a otra impide que pueda llegar a una casilla próxima, a una casilla que esté alrededor de él. Entonces, nuestro último movimiento no puede ser caer en una casilla próxima a esa casilla. Lógico, recuerda, es verdad, y supongo que aquí, si no lo entendimos todo, lo entendimos la mayoría, pero vuelvo y digo, es a niños de 6, 7, 8, 9 años que le estamos hablando, y hay que hablar de una forma un poco más llana, más entendible. Nosotros entendimos,
por lo menos yo entendí lo que Benjamín quiso dejar dicho, pero simplemente hago la aclaración de que recuerden que es a niños. Probablemente, de la forma en como Benjamín explicó eso, probablemente un niño no lo entienda. Probablemente. Entonces hay que buscar la forma de hacerlo entendible. Entonces, ¿vieron esto, lo del caballo? Entonces seguimos con la cuestión esta de los 5 pasos, ¿verdad? Entonces la documentación, bueno, la documentación, eso nosotros lo podemos saltar porque eso es de conocimiento que se sabe, ¿verdad? O todavía uno puede buscar dentro de las reglas y enseñarle, mira, en esta regla dice que el caballo se mueve de esta manera, eso sería más o menos la documentación, que para los fines como que no cuenta mucho. Entonces viene la ampliación, que la ampliación es entrar en detalles. Vamos a ver qué detalles podemos apreciar aquí con respecto al movimiento del caballo. Entonces, aquí vemos que el caballo, estando en el centro, cubre 8 casillas, ¿verdad? Esos son los detalles. Esto es la ampliación de la enseñanza del movimiento del caballo. Entonces estamos viendo que el caballo cubre 8 casillas y que esas 8 casillas le podemos preguntar qué forman. Forman un círculo. Estamos hablando de geometría elemental. Eso depende de la edad a la que el niño, la edad que tenga el niño en ese momento, ¿verdad? Estamos enseñándole geometría elemental. Pero también en esa ampliación que estamos en búsqueda de detalles, le enseñamos o le ayudamos a que el niño entienda que el caballo cuando está en casillas negras cae en casillas blancas. Y cuando está en casillas blancas cae en casillas negras. Ese detalle a veces los niños no se dan cuenta y cuando uno trata de, no de explicárselo, sino de con preguntas hacer lo que ellos lleguen a eso, ellos se sorprenden. Entonces seguimos con la ampliación y ahora quitamos el caballo del centro y lo ponemos en una esquina y cuando el caballo está acá en esta esquina, que le enseñamos, que le pedimos al niño que nos diga dónde cae, él verá que solamente cae en estas dos. Entonces usamos la reflexión otra vez. Entonces, ¿dónde es mejor el caballo? ¿En una esquina o en el centro? En el centro. ¿Por qué? Porque en el centro cubre más casillas. Perfecto. Él te lo está diciendo, no eres tú que lo está explicando. Él te lo está explicando a través de las preguntas. Por eso fue que le dije que investigaran del diálogo socrático, que de eso se trata, de hacerte preguntas cuyas respuestas sean la solución al problema que te está planteando. Entonces, por último, la aplicación que ya sería poner al niño a que cree por sí mismo situaciones. Un ejemplo, tú le dices, ponme un ejemplo de lo que tú quieras con respecto al caballo. Y él diciéndolo, o sea, no es así que le vamos a decir, pero es un ejemplo, ponme un ejemplo de lo que tú quieras que con respecto a la enseñanza de cómo se mueve el caballo. Entonces, él va a poner ejemplos porque ya él entiende. Entonces ya ahí se cumplió con el objetivo de la clase, que era que el niño aprendiera a mover el caballo, que el niño reflexionara en lo que se aprendió, que el niño supiera de dónde salió esa fuente y en la ampliación, que el niño entre en más detalle, que profundice un poquito más con respecto al movimiento del caballo y por último, que el niño te ponga ejemplos tomando en consideración lo aprendido de ese tema. Más o menos así es la forma en cómo una clase se desarrolla. Más o menos así. Yo digo más o menos así porque a veces depende mucho del profesor, y a veces depende mucho de la tarea. Ajá, dime. ¿Cómo tú coordinas que 20 niños hagan eso? ¿Cómo se coordina que 20 niños hagan esto? Recuerden que el orden en el aula, como le había dicho, el orden en el aula es lo primero que uno tiene que tener dominio. El orden en el aula. Y para eso están una de las formas es con los reforzadores. ¿Alguien recuerda lo que son los reforzadores? ¿Alguien recuerda? Si no se recuerdan, en el examen se la voy a poner para que no se le olviden nunca. ¿Se recuerdan lo que son reforzadores? Bueno. Ajá, dale. Los reforzadores no son
No, son, el ejemplo no diga que no son porque tú estás diciendo lo que no es un reforzador. Dime lo que es un reforzador. O sea, son, en el ejemplo que usted dio, no son los niños molestosos, que uno lo pone a que ellos mismos calmen a los otros estudiantes. No, no. Vamos a ver qué dice Rosana. Yo entendí en la clase que usted está hablando de eso, que eran los niños que nosotros elegimos para que mantengan el orden con los otros niños. No, no. Un reforzador. Vamos a ver qué dice Benjamín. No, yo quiero hacer una pregunta. Si eso fue en la primera clase, porque la gente de la primera clase no nos ayudó mucho con el resumen y yo no recuerdo ese concepto. No, porque eso fue en la primera clase. Los reforzadores son los que nos ayudan a mantener la conducta que nosotros deseamos en los niños. Por ejemplo, vamos a suponer que un niño me haga algo bien. Haga algo bien. Bueno, si hace algo bien, yo le doy una paleta. ¿Qué hace esa paleta? Que refuerza la conducta que el niño tuvo porque fue buena. Entonces, el yo darle una paleta, esa paleta es un reforzador. El yo darle un abrazo, ese abrazo es un reforzador. El yo hacer que el público, que los demás niños le aplaudan a eso que le hizo bueno, esos son los reforzadores. Reforzadores son lo que sea que nosotros decidamos utilizar para mantener la conducta deseada en ese o en esos niños. Eso es un reforzador. Por eso les dije, adelante, Benjamín. Puede decirse que es una recompensa otorgada por una acción positiva a un estudiante con el objetivo de que éste continúe haciéndola y que los demás, adicional a esto, vean lo bueno que es hacer esto y lo tomen en cuenta. Exactamente, eso fue lo que yo dije en esa primera clase, de forma tal que los demás, cuando vean que le dieron ese bolón a ese niño, se va a generar un sentimiento de competitividad en donde todo el mundo va a estar poniendo la máxima atención y alerta a la próxima pregunta que va a hacer el profesor. Entonces, cuando todo el mundo está en atención, ahí no hay ruido, ahí no hay alboroto, ahí no hay... Todo es organización, porque los niños están esperando a la expectativa. Déjame ver qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir. Y todo el mundo está callado para decir yo o para levantar la mano, para tener el chance de ganarse un bolón como lo hizo fulanito. Entonces, eso fue las primeras dos clases, creo que fue la primera clase más específicamente, que les dije, antes de uno enseñar lo que sea, antes de uno pisar a esa aula a dar ajedrez, ustedes tienen que saber cuáles son las herramientas con las que cuentan para controlar el ambiente. Eso yo se lo dije desde el principio. Tenemos que ir a la dirección a ver, directora, ¿cuáles son los castigos que yo puedo, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté establecido por la escuela. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Con qué yo puedo castigar a un niño? Entonces la directora te dice, bueno, tú lo puedes mandar a la dirección, tú lo puedes mandar a la biblioteca, tú puedes llamar a los padres que vengan, que yo qué, tú puedes, todo eso es lo que uno necesita para uno controlar a esos niños. Tú sabes, hay padres de esos niños que son muy estrictos, son padres que le dan su pela al niño, ahí mismo, delante de la directora se la dan. Entonces los niños saben cómo son sus papás. Entonces, si uno sabe cómo son esos padres, con tú simple y sencillamente decirle a un niño, mira, si tú sigues, pero serio, si tú sigues haciendo bulla, voy a tener que mandar a buscar a tus padres. Ya ese niño no va a hablar más, porque él sabe que ya tú le estás amenazando, porque es una amenaza, porque si los padres vienen, él sabe que le van a dar su pela. ¿Entiendes? Entonces necesitamos tener como ese banco de herramientas con lo cual contar para uno tranquilizar en caso de que sea necesario. Pero yo supongo que con los reforzadores es más que suficiente. Así que siempre anden
con bolones, con mentica, con lo que sea que motive a los muchachos. Ok, entonces vimos, por ejemplo, estos 5 momentos. Esto hay que estructurarlo siempre a todas nuestras clases, a todos nuestros temas. Los temas que uno vaya a dar, no importa, siempre hay que estructurarlo de esa forma, que cumpla con esos 5 pasos, para que usted esté claro de cómo va a dar lo que va a dar. Entonces, hay otra cosa que es la voz del maestro. El maestro no habla igual como yo le estoy hablando a ustedes. O sea, el tono de voz, me refiero, el tono de voz del maestro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de que el maestro habla como un tono como cantado, como si estuviera cantando. Ejemplo, Rodolfo, siéntate en tu silla, por favor. No es lo mismo que yo diga, Rodolfo, siéntate en la silla. No, ¿verdad? Que no, para nada. ¿Por qué se hace así? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se habla de esa manera, como si fuera cantado, como que, y ahora vamos todos al capítulo 1 de la sesión B a desarrollar los ejercicios que corresponden a el primer cuatrimestre? ¿Por qué se habla de esa manera? ¿Por qué? Adelante, Eudy. Sí, yo creo que se habla de esa manera porque se está tratando con niños. Entonces, si uno habla muy rápido o algo, ellos necesitan tiempo para procesar. Eso es como hablándole lento para que ellos procesen y entonces puedan entender más, procesar la información más rápido. ¿Alguien más? Déjame. Incluso yo me voy más lejos. Cuando a los niños le hablan de esa manera, ellos tienden a asociarlo con patrones y hasta ellos a veces saben lo que tú vas a decir. O sea, ya ellos se sienten como identificados con esa forma. Exacto. Bueno, la realidad es que cuando uno habla de esa manera, uno está ayudando a ese proceso de enseñanza-aprendizaje a que el niño aprenda más fácil. Porque si yo le digo a ustedes, un ejemplo, a ustedes, ¿qué ustedes aprenderían más fácil? ¿Qué ustedes memorizarían más fácil? ¿Un monólogo, ¿verdad? Una persona hablando de un tema en específico o una canción? Evidentemente que una canción. ¿Y por qué? Porque la canción tiene melodía. Y la melodía es una ancla que la mente lo utiliza como ancla para poder afianzar lo que se está diciendo. Yo no sé si no me entienden, díganme, no entendí, porque cuando se me quedan callados yo siento como que estoy hablando en otro idioma. Perfectamente, maestro. Ok, bueno. El caso es que si yo le hablo a un niño como yo le estoy hablando a ustedes, el lenguaje es muy seco, muy seco. Entonces el niño necesita, para que se le haga más fácil, una ancla en donde pueda ajustar eso que tú le estás diciendo a su nuevo conocimiento. Entonces esa ancla es una melodía. Los niños aprenden más fácil cuando se le habla a través de melodía. Es tanto así, para que ustedes confirmen lo que yo les estoy diciendo. Ustedes van a un curso, vamos a suponer, vamos a octavo curso, ¿verdad? En octavo curso, ustedes dan un examen, ¿verdad? Y vamos a suponer que el niño, en donde tenía que poner su nombre, él puso su nombre, pero empezó a escribir con letras minúsculas, ¿verdad? Entonces, miren la clase. Señores, y a ustedes no le enseñaron que los nombres propios y los niños determinan la frase. ¿O no? ¿No lo han oído eso? Los nombres propios y los niños se escriben con letra mayúscula porque es una programación. Cuando uno le mete melodía a lo que tú estás enseñando, se graba más fácil. Benjamín. Ahí es que yo le digo como que cuando ya las cosas son repetitivas,
son como patrones para ellos y ellos incluso te acompañan con la terminación de la frase. Exactamente, exactamente. Es lo mismo si los que tienen niños así de menos de 4 años. El niño, por ejemplo, está aprendiendo canciones, ¿verdad? Que a veces a los niños les gustan mucho las canciones. Usted empieza no sé, a aprenderse la canción que el niño le gusta, y después cuando la canción no esté, usted la empieza a tararear con la entonación que lleva. Y ustedes van a ver cómo cuando ustedes hagan esa pausa, el niño se la va a completar en automático sin que ustedes le pidan que la complete. Simplemente ustedes cantando, tan, 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 el niño le va a seguir. Porque se va grabando más fácil. Ese es como el secreto de por qué uno tiene que hablar así. Incluso uno se cansa menos cuando uno habla así, y te ponen más atención también. Esa tonalidad de habla se puede cambiar dependiendo lo que se esté desarrollando. Por ejemplo, si usted quiere regañar a un niño porque hizo algo muy mal y lo ha hecho, y es recurrente en eso, porque si lo hizo mal una vez, bueno, vamos a ayudarlo a que él corrija eso de la forma más sana y tranquila posible, pero si es recurrente, entonces como que hay que ir poniendo límites. Vamos a poner un límite. Entonces los límites no se ponen porque tú sabes que no, los límites hay que hablar directo. Eso no está bien. Usted lo sabe, porque si usted sigue haciendo eso, usted sabe que se puede caer. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad, perdón. Bueno, entonces la próxima vez hay que cambiar el tono. Entonces, uno tiene que saber cómo jugar con las tonalidades dentro del aula de clase. Porque si un niño hace algo bien, usted puede usar un tono para eso. Por ejemplo, el primer jaque mate lo dio Flaeto. Uno puede decir, muy bien, le dio jaque mate, señora, vamos a dar un aplauso a fulano. Eso motiva muchísimo a los muchachos. Y tú estás cambiando el tono de voz de clase, para dar clase, con un tono de voz de premio, como de recompensar al niño por eso que hizo. Esos tonos ayudan mucho a uno a tener dominio de el aula. Ok, entonces ya hablamos de las tonalidades. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito de lo que es los temas, ¿verdad? Los temas y posibles actividades. Porque en el próximo domingo, si Dios quiere, Wilfredo Parino va a tener la participación con respecto al árbitro, al conceptos básicos de arbitraje. Y ese día vamos a terminar con lo que es lo que pudiera ser una planificación, porque un tallerista o un monitor de ajedrez no planifica igual que un maestro. No es lo mismo, la del maestro es más exigente. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver, por ejemplo, cuál es la propuesta de la malla curricular dominicana con respecto al ajedrez en los diferentes niveles. Y vamos a ver si hay algo mal, si algo está bien, que se puede corregir, cómo lo podemos mejorar. Entonces eso sería más o menos la última clase. Kelvin. Sí, la malla curricular en base al ajedrez solamente lo permite en cuarto a sexto de básica, al igual que de cuarto a sexto del nivel medio. Es lo que he visto en la malla que he podido observar. Sí. No sé si es por el ámbito de competencia, pero estamos tratando de, por lo menos yo, estoy involucrando a estudiantes de tercer curso para tener un mayor flujo y reponer lo que se están yendo. Al terminar el año, sexto, a veces se retiran de cuando pasan a quinto, van a otro recinto escolar. Por eso le estoy dando tanto a de tercero en adelante.
rompiendo un poquito la malla, porque es lo que exige la malla, es de cuarto a sexto de ambos niveles. Sí, eso es para las escuelas públicas. En los colegios, tú le tienes que dar clase desde preprimaria a un niño en una aula de ajedrez. Desde preprimaria, o sea, niños que no hablan, que no saben hablar bien, ya tú le tienes que dar ajedrez. Entonces, adelante, Benjamín. Bien, con respecto a la mayor curricular, yo mucha incongruencia porque yo la revisé el año pasado, no sé si es la misma, pero hay temas súper avanzados. Habla incluso de apertura, habla hasta del dinamismo, creo que habla. O sea, es algo en verdad que el que hizo eso lo buscó y lo puso ahí porque no tiene ningún sentido. Otra cosa es que casi siempre cuando tú vas a un curso, casi nadie sabe jugar ajedrez. Entonces, independientemente de la malla curricular, que le está hablando de táctica y estrategia, que le está hablando de cosas que quizás muchos de nosotros no comprendemos en su totalidad. Yo creo que uno debe de tener su patrón de empezar por el inicio, porque tú siempre te vas a topar con algunos que no saben mover la pieza. Sí, eso es verdad. Bueno, eso lo vamos a corregir en la próxima clase. Me gustaría que ustedes vayan chequeando la propuesta del Ministerio de Educación con respecto a la materia de ajedrez la materia optativa de ajedrez, para que ustedes vean qué ellos tienen ahí para nosotros, o sea, contenido y la forma y todo eso, para que ustedes vean qué hay ahí. Kelvin, y después sigo yo. Sí, yo voy con Benjamín. Yo no entro, por ejemplo, yo ahora estoy dando desde el principio. Me estoy ayudando del libro a jugar ajedrez de Alester García, pero le estoy dando desde el principio. O sea, historia y origen del ajedrez, donde me habla del estudio que se hizo en 1960, que sometieron a un grupo a enseñarle ajedrez y a otro no, donde el grupo que se le enseñó ajedrez tuvo un buen manejo y una alta calificación en materias ajenas al ajedrez. Pero como le digo, le estoy dando desde el inicio, desde donde se introdujo a República Dominicana y el origen en sí del ajedrez a los estudiantes. Porque yo considero que no es prudente tú ponerle un tablero de ajedrez a un estudiante enfrente sin saber el origen de ese deporte. De continuar. Adelante, Rosana. Maestro, debemos tener en cuenta que hubo Rosana, adelante. una adecuación curricular. Entonces yo estoy planificando y yo quería empezar a dar ajedrez ahora, este semestre. Y lamentablemente, sí en los conceptos tiene ajedrez, pero en los indicadores de logro, en quinto, creo que quinto y sexto, los indicadores de logro no tienen que ver ninguno con ajedrez. Entonces, lo que vamos a buscar, lo vamos a buscar en la malla vieja o en la adecuación de ahora. Rosana, parece que tienes problemas con el internet porque a veces se corta mucho. Perdón, maestro, parece que el internet está. Que le digo que hubo una adecuación curricular donde los indicadores en la nueva adecuación
muchas veces, creo que en quinto no lo contempla. Sí está el tema del ajedrez, pero que los indicadores no contemplan el ajedrez en sí. Entonces, lo que vamos a buscar, le pregunto que si lo vamos a buscar en la adecuación nueva o en la malla vieja, que ahí sí los indicadores están contemplados para el ajedrez. Ah, ya oí. Bueno, en ambos. Vamos a ver en ambos. En Ah, ambos. está bien, Sí. gracias. Entonces, siguiendo con los contenidos, déjame ver. Ustedes, déjame ver cómo que voy a hacer esto. Déjame ver. ¿Será que yo tengo que... O sea, yo no puedo minimizar eso, ¿será? Porque estoy buscando y no veo dónde minimizar. Si alguien me ayuda. Déjame ver si yo... Bueno, entonces... estoy aquí, un segundito. Bueno, estamos aquí. Bien, entonces continuamos con el contenido. El contenido y la forma. Yo voy a hacer una pregunta ahora, abierta. Cualquiera me puede responder. Si vamos a dar ajedrez en una aula de clase, ¿cuál entienden ustedes que debe de ser el primer tema que se debe de tratar? Ahí se los dejo. Kelvin. Como les dije, yo lo primero que trataría sería el origen y su historia. Incluso es lo que estoy tratando desde que inicié a dar clases de ajedrez. Ok, excelente. Benjamín y después Cristian. Vamos, queda poco tiempo. Benjamín y después Cristian. Yo entiendo que en el ajedrez, como primer tema, debemos de dar el origen y la evolución del ajedrez, no la historia, sino el origen y la evolución, o sea, de dónde vino y cómo se convirtió en lo que hoy en día es el ajedrez. Luego ya entrar con los nombres y el movimiento de la pieza. Ok, Eudy. Perdón. No, sí, yo estoy también de acuerdo con Cristian. eso. Para no romper el orden, Cristian, perdón. Ok. Pues yo también estoy de acuerdo con que se enseñe el origen del juego, pero como estamos tratando con niños, un niño lo que quiere hacer es ponerle las manos a las piezas, saber que va a ser un movimiento, que quiere entrar en contacto con el tablero. Y para no aburrirse, yo diría que mientras le enseñamos a mover las piezas, podríamos ir hablándole poco a poco sobre la historia del juego, pero primero deberíamos enseñarle a mover las piezas para que no se desanime. Eudy. Ya, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo iba a cambiar mi opinión, en verdad, porque yo estoy de acuerdo con enseñarle a mover la pieza a los nombres, hacerle como un tipo de juego. Entonces tal vez dejarle de tarea que investiguen la historia del ajedrez y todo eso. Eso diría yo. Ok, excelente. En conclusión, la respuesta es depende. Esa es la respuesta. Depende. Lo ideal puede ser que se le enseñe a cómo se mueven las piezas, pero también lo ideal puede ser la historia. Pero eso depende. ¿Y de qué depende? De los estudiantes que tengamos. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos dándole clase a estudiantes de, por decir algo, de octavo, en donde ya los estudiantes de octavo hace rato que saben jugar, saben cómo se mueven las piezas,
pues no sería como de gran ayuda que se les vuelva a enseñar a mover las piezas otra vez. Entonces ahí sí vamos con la historia. Sin embargo, a un niño que está en tercero o cuarto de primaria, por eso es que al inicio de una clase, vamos a ir escribiendo esto. Al inicio de una clase, esto, lo que le voy a decir, no es palabra de Dios. Esto es lo que yo en mi experiencia entiendo como correcto. Eso es en mi experiencia. Y mi experiencia no necesariamente tiene que ser la mejor. Cualquiera puede dar una idea y ayudar a que eso se modifique para mejor. ¿Verdad? Entonces, dentro de esa clase, cuando uno llega a la escuela, lo primero que uno tiene que hacer es desarrollar ese rapport. El rapport, como les había dicho, es crear ese ambiente de seguridad, de tranquilidad, de confianza entre profesor y estudiante para que los muchachos se suelten. Eso es la parte 1. Porque así, si los muchachos no están bloqueados, están más receptivos a aprender lo que tú le vas a enseñar. O lo que vamos a aprender entre todos ahí, porque siempre uno aprende siempre. Uno aprende. En clase yo he aprendido con cosas que los muchachos me dicen, que me ayudan a ver, a darle otro enfoque a cosas que yo enseñaba. Entonces, el rapport, ¿verdad? Ya eso ustedes lo dividen el tiempo, no sé, 5 minutos, qué sé yo. Dígame, muchachos, ¿cómo les fue a ustedes? Y entonces, ¿qué ustedes vieron y qué hicieron? Y si fue de Semana Santa que salieron, ¿y qué hicieron en Semana Santa? ¿Para dónde fueron? ¿Quiénes salieron del país? Bla, bla, bla. Y vamos como a establecer ese ambiente en donde los muchachos se sientan como en confianza. Esa es la palabra, se sientan en confianza y que cada quien se exprese. Eso va a hacer que se rompa el hielo. Bueno, después de ahí, acto seguido, lo que va es los conocimientos previos. Porque usted va a dar un tema, pero tú necesitas saber qué los muchachos saben con respecto a ese tema antes de que tú inicies. Entonces, por eso se hacen preguntas como vamos a hablar del tema de qué, díganme un tema, de lo mismo que dije la otra vez, de táctica. Vamos a desarrollar el tema de la táctica. Pero, ¿qué es táctica? ¿Qué entienden ustedes por táctica? Entonces ahí vamos conociendo los conocimientos que ellos tienen con respecto a eso. Entonces, probablemente algunos den con la respuesta correcta, otros no, y otros queden muy lejos. Bueno, ninguno está mal. Ya se lo expliqué en la primera clase. Aunque uno diga algo que esté completamente divorciado de lo que es la definición correcta de táctica, no está mal, porque él está hablando desde su conocimiento, que es el que con la ayuda de ese facilitador se va a mejorar en caso de ser necesario. Yo espero que me esté dando a entender, porque le estoy tratando de explicar las cosas lo más simple posible para que nadie se me quede atrás. Entonces, el conocimiento previo es lo que debería de seguir. Y después del conocimiento previo, que fulanito diga lo que diga y fulanito también, entonces el profesor habla. Pero los niños no se van a quedar con la definición que dijo el profesor porque el profesor la dijo. No. Es que vamos a usar los momentos que les dije. Vamos a usar los 5 momentos que estaba hablando ahorita. Se lo puse ahí en el grupo. Los 5 momentos de experiencia vivenciales, reflexión, documentación, ampliación y aplicación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora con el tema que vamos a desarrollar. Entonces vamos a explicarle a manera teórica, bueno, la táctica es esto y esto. Pero porque el profesor lo dijo, no, vamos a ayudar a que el niño entienda que lo que el profesor está diciendo es lógico y que independientemente de quién lo hubiera dicho, es lógico, es aceptable, no porque el profesor lo dijo, no porque el profesor sea la autoridad, no porque el profesor está ahí, es simplemente para ayudarlos a ustedes, estudiantes, a que se desarrollen con respecto a la materia que estamos dando. No es, porque por eso fue que le dije que estábamos tratando los diferentes modelos pedagógicos.
en donde vimos que el modelo pedagógico de Montessori es el mejor y es el que usan muchas escuelas de países desarrollados. Por ejemplo, Finlandia, que es uno de los países en donde tiene mejor educación en el mundo. Finlandia, Japón, son países que son lo máximo en educación a nivel mundial. Tienen esa misma formación, esa misma forma de dar la clase, que no es que el profesor va a llevar un tema, no, el profesor va a llevar una serie de temas y el profesor va a poner a que el grupo elija qué tema ustedes quieren que nosotros desarrollemos. ¿Qué ustedes quieren? Vamos a usar la democracia. ¿Quiénes votan por tal tema? Pero esos temas que se van a proponer, tú tienes que tener dominio de esos temas. Porque si se elige uno y tú no sabes de eso, entonces, ¿en qué estamos? ¿Entiendes? Entonces, por eso estuvimos hablando de la educación Montessori. Bueno, entonces, luego de esos conocimientos previos y que se entra el tema, ya les dije, se continúa con los 5 pasos y se acaba la clase. Cada uno de esos pasos tenemos que tenerlo cronometrado. Todo lo que se hace en la escuela tiene un tiempo específico. Ese rapport vamos a ponerle 5 minutos. Vamos a suponer que la clase dura 1 hora y media. Bueno, hay que dividir eso. 5 minutos para entrar en ambiente, conocimientos previos, vamos a ponerle, qué sé yo, 5 minutos más, qué sé yo. Entonces el desarrollo de la clase lo vamos a ir dividiendo porque eso toma más tiempo. Porque hay momentos en donde el niño ya tiene que demostrarte, en donde tú, no sé si me entienden, todo eso tiene un tiempo para que, yo le estoy diciendo esto para que entiendan que cuando uno entra a una aula escolar, todo está sincronizado, todo está estructurado, no hay nada que se vaya a improvisar ahí, no hay nada que se vaya a hacer a lo loco ahí. Todo lo que se hace es porque ya está estructurado en alguna planificación o algo así. Todo, eso no es nada a lo loco. Así uno se evita el caer en problemas con los muchachos, en el que te descalifiquen como maestro. Entonces, después de, bueno, ya le dije, ¿verdad? Cómo más o menos se desarrolla la clase. Ahora los contenidos. Yo les voy a mandar, déjame hacerle esta pregunta antes de que esta pregunta la hicieron en el curso que yo estaba haciendo en Azerbaiyán de instructor FIDE de ajedrez. Hicieron esta pregunta. Ahí había un grupo de GM, había mucha gente con mucho nivel de ajedrez. Habían varios GM, yo me recuerdo que había varios GM de Cuba también ahí, que estaban ahí. Y entonces hicieron esta pregunta. ¿Cuál es la pieza más difícil de enseñar? Benjamín. El peón. El peón, ¿verdad? Exactamente, el peón. ¿Por qué el peón? Porque no, o sea, tiene muchas especificaciones. No come como captura, o sea, tú tienes que pensar cuando va a avanzar o cuando va a comer, porque son dos cosas diferentes, mientras que todas son iguales. No retrocede. Cuando está en la posición original es un paso o dos, depende de lo que tú quieras hacer, mientras que después que sale es uno solo. Si llega a la coronación, cuando una pieza choca contigo, tú no puedes avanzar, o sea, tú estás acostumbrado a seguir jugando. O sea, hay muchas especificaciones que se tienen que tomar en cuenta para jugar con un peón. Exactamente, esa es la razón por la cual la pieza más difícil para enseñar es el peón, porque el peón es la que más reglas tiene. Esa es la respuesta. Cuando hicieron esa pregunta en ese curso, yo recuerdo que exactamente cuando la maestra terminó de hacer la pregunta, yo, primera vez que oí esa pregunta, porque no la había oído hasta ese momento, al instante me di cuenta, porque eso nunca me había pasado por la mente, preguntarle que cuál es la pieza más difícil para enseñar a que los muchachos muevan.
Nunca me había pasado por la mente. Pero cuando le hicieron la pregunta, yo supe al instante que era el peón, porque el peón es el que más regla tiene. Ahí todo el mundo se quemó, ahí todo el mundo dijo pieza, a lo loco. Pero yo estoy hablando de gente de grandes maestros, estoy hablando. Eso es para que ustedes vean que no importa, tú puedes ser el que sea, y eso no quiere dejar dicho que tú seas una persona calificada para enseñar. Por ejemplo, Carlsen, que es el mejor jugador del planeta, Carlsen es malísimo enseñando, malo no, malísimo enseñando, así como ustedes lo están oyendo. Yo he visto videos de él enseñando mini videos, de que enseñando pequeños tips, malísimo explicando. Pero que no le podemos echar la culpa porque él lo que es jugador, él no es pedagogo. Ahora su papá sí es pedagogo, pero él no estudió eso, él estudió fue ajedrez para ser el mejor del mundo. Entonces, para que ustedes me entiendan que saber jugar y saber enseñar no es lo mismo. Bien, entonces tenemos que acto 1, el rapport, para que los muchachos estén en confianza. Acto 2, dijimos conocimientos previos, ¿fue que dijimos? Sí. Ok, acto 2, conocimientos previos. Y ahí mismo, luego de terminar conocimientos previos, entonces entramos en el tema. Y el tema se va a ir desarrollando a través de los 5 momentos que le mandé ahí el enlace al grupo. Ok, entonces el contenido. Benjamín. Digo, como usted está haciendo un recordatorio, recordar que todos esos momentos, al igual que el rapport, tienen que ser cronometrados. Exactamente, siempre, que de hecho en las escuelas, en las aulas, siempre hay un reloj. Yo me he fijado como que hay un reloj y si no lo hay, ustedes mismos pueden comprar uno, eso, qué sé yo, eso es barato, o llevarlo en su celular o ponerle alarmas a su celular para que vaya sonando las diferentes horas para que no se pasen. Entonces ya vimos la estructura de cómo se da la clase, de cómo se da una voz melodiosa, una voz de profesor, una voz que va a cambiar el tono dependiendo de las circunstancias, el contenido, los reforzadores, hablamos de eso, de siempre reforzar una conducta que nosotros consideramos correcta. Si el niño respondió bien, aplaudírselo, hacerle, premiarlo con lo que sea, con un aplauso, con un choque de manos, con un bien hecho, con un bolón, con un chicle, con lo que sea, para mantener esa conducta. Señores, después de esto no le voy a dar ya más participación a nadie porque estamos acabando y tengo todavía cosas que decirles y no quiero pasarme del próximo domingo. Adelante, Freddy. No, simplemente para que me orienten esa parte de los refuerzos. O sea, si yo coloco, para no tener bolones, ese tipo de cosas, porque logísticamente es medio complicado para mí, pues yo puedo colocar una cartelera donde pongan los niños y le doy una estrellita cada vez que ellos hagan bien y al final del mes hago una recompensa. Excelente, excelente, eso es claro porque de eso se trata. Eso es reforzar, el tú premiar una conducta, así de sencillo, para no entrar en mucho detalle. Reforzar es premiar una conducta. Puede ser un premio bueno, como puede ser un premio malo, porque si un niño tiene una mala conducta, hay que como recompensarlo negativamente para que el niño no vuelva a hacer eso. Que ya de eso hablamos en la primera sección. Entonces, vamos a terminar con los contenidos. Contenido en ajedrez, mi gente. Eso es lo que más hay. Contenido, eso. Y otra cosa, me faltó decirle con respecto a el cómo dar la clase. Ya ustedes vieron que hablamos del tono, ¿verdad? Que hablamos del rapport, de todo eso, de los 5 momentos, etcétera. Mi gente, el vocabulario es esencial para uno dar una clase. Si usted no habla correctamente, eso te va descalificando porque se te oye como una persona cualquiera del barrio. Y aquí se supone que estamos en un plantel de educación, en donde tenemos que hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces usted no puede ir a hablar
tirado, como uno probablemente hablaría con una persona con la cual tiene confianza en la escuela. Hay que tratar de poner las S donde van. Hay que tratar de poner las R's donde van. ¿Me entiendes? Y no decir, sí, porque eso se oye muy feo y los niños se dan cuenta. Pero lo peor de eso es, ¿sabes qué es lo peor de eso? Que los niños mimetizan eso, porque nosotros, los facilitadores, somos una especie de prototipo ideal para los niños. A mí me han dicho muchos estudiantes, wow, profesor, yo quiero que usted sea mi papá, me han dicho a mí. ¿Por qué? Porque ellos ven a uno como el segundo padre. Entonces, si el segundo padre habla tirado, a ellos eso es lo que se le va a pegar. Y cuidado si por alguna razón ustedes se convierten en su profesor favorito, porque entonces van a emular esa forma de ese profesor. Entonces, la forma del profesor es hablar tirado, no vestir adecuadamente, etcétera. Que ya eso no tenemos ni que mencionarlo, lo de la vestimenta. Bien, entonces eso era para añadir con respecto a la forma, el vocabulario, eso es vital, eso hay que cuidarlo, eso. Porque eso hace que los niños también hablen de la misma forma. Y si los niños no hablan de la misma forma en la que uno está hablando, uno puede ayudar a que ellos corrijan esa forma de hablar, porque al fin y al cabo es una competencia que se llama comunicación que uno está desarrollando en ellos. O sea, hay demasiada tela que cortar cuando hablamos de ajedrez. Entonces, no, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí porque me va a tomar mucho tiempo el desarrollar el contenido y el contenido y las actividades con respecto a esos contenidos, que entiendo prudente ya dejar el contenido para verlo junto con la malla que dice la malla curricular dominicana, a ver qué ellos tienen ahí y los comparamos con los contenidos que nosotros vamos a mencionar y más el material de apoyo que se lo voy a mandar ahora mismo, que le estaba diciendo en la otra clase que hay diccionarios de ajedrez. Hay un diccionario muy, muy bueno y lo voy a buscar y se lo voy a mandar para no... Hay un diccionario, hay un libro pero que ese libro, los que sabemos un poquito de la historia de ajedrez, un poquito, lo vamos a corregir porque hay respuestas de ese libro que está hecho en modo selección múltiple. Hay respuestas que no son correctas, y hay preguntas que están mal formuladas. Pero como eso es para nosotros, no es para dárselo al estudiante, que el estudiante no. Eso es para nosotros tratamos de hacerlo de la mejor forma. Entonces, mientras tanto, le voy a ir pasando algunos que otros materiales por el grupo para que ustedes vayan desarrollando lo que sería un día de clase de acuerdo al contenido. Y entonces el próximo domingo vamos a hablar de el contenido, la malla curricular, lo que propone la malla curricular y la planificación. Eso lo vamos a dejar entonces para la próxima porque ya son las 12 y yo sé que algunos tienen hambre, ya algunos han salido. y nada, agradecer, me siento muy agradecido realmente, tengo que decirlo públicamente, por la participación de Benjamín, que aún estando de cumpleaños, estando de resort, señores, eso no lo hace cualquiera, como quiera asistir a este pequeño taller que se desarrolló gracias a la iniciativa del ingeniero Eudy Paulino, presidente de la asociación del distrito, perdón, de la provincia, presidente de la asociación de la provincia de Santo Domingo, en coordinación con la Federación Dominicana de Ajedrez. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. No, aprovechar también decir ahí la gran participación del instructor y maestro Carlos de Rosario, en nombre de todos los estudiantes y de la directiva de la asociación y todo. Estamos agradecidos por esta clase también, porque tú sin ti no hubiese sido posible. Tú eras el mejor indicado para darla.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo lo que trato es de compartir un poco de mis conocimientos con respecto a las experiencias que he tenido en esos conocimientos, porque es que esto es un terreno virgen en donde muy poca gente entiende cómo se deben de hacer las cosas en este plano en esta comunidad de ajedrecística, porque es muy engañoso, es que es muy parecido a la psicología. La gente cree que cualquiera puede hablar de psicología, a pesar de que no haya estudiado de eso, y eso es lo más engañoso que hay. Entonces termino con Kelvin. Sí, voy a parecer algo insistente, pero quiero saber si se va a determinar lo del carnet o no. Sí, lo del carnet más, lo que se tiene que esperar, porque acuérdense que hay un examen y no se puede, por ejemplo, lo del carnet, porque todavía hay mucho que puede ser que se quede. Entonces no se le va, pero si van a hacer 500 pesos, pues no va a costar más de 500, va a ser 500 pesos el costo del carnet, lo vamos a mandar a hacer un diseño donde hacen carnet para que no lo hagan y ahí tengan también su carnet, también aparte del diploma, que esta parte la va a patrocinar la asociación, no del diploma del pergamino. Ya. Lo que sí, entonces después de ya que nos den el examen, que ya lo que pase, entonces se le sería depositarlo por transferencia a una cuenta. Ya nosotros nos encargamos, cuando esté listo, será dejarlo en la federación y lo pasan a recoger cuando vayan a un torneo o algo. Entonces, así lo harían. Ujú, ujú. Entonces, mi gente, si Dios quiere, el próximo domingo sería nuestra última sección. Yo creo que van 6 con esa. Y la última sección va a ser como la más cargada. Y va a ser la sección por la cual supongo muchos iniciaron este curso, porque aquí vamos a ya hablar directamente de los contenidos, los materiales y todo lo necesario para uno tener una buena clase. Lo que pasa es que antes de entrar en materia de lo que uno va a dar, era imprescindible el saber todo lo que hemos dicho para tener un desarrollo eficiente en la clase. Era imprescindible saber cómo funciona el cerebro, qué es la mente, cómo aprende el niño, como todo eso era necesario antes de entrar acá. Porque ahora, por ejemplo, ese conocimiento le va a hacer en ustedes que tengan un poco de más paciencia, ¿verdad? Que sean más tolerantes, porque ya ustedes se van familiarizando con que son niños, ¿me entiendes? Que el niño hace actividades que son propias de su edad. O sea que no podemos condenar ni juzgar mal el que el niño haga X cosa, porque eso es lo que está supuesto a hacer de acuerdo a su edad. Entonces eso nos va a dar un poco de tranquilidad mental, un poco de paciencia y nos va a ayudar a tener un mejor control en el aula de clase. Así que el próximo domingo concluimos. Espero que nadie se quede porque ese va a ser el día más cargado en donde vamos a ver incluso con ejemplos cómo dar algunos que otros temas. Por ejemplo, el tema le voy a dejar de tarea, como siempre, cómo explican ustedes en una primera clase el movimiento de las piezas y el orden en el cual explican ese movimiento. Por ejemplo, ¿por dónde ustedes empiezan? Por el peón, caballo, torre, rey, dama. Que me den su orden. O dama, peón, caballo. Que ustedes me den el orden. Mira, yo empiezo con esta, con esta, con esta, con esta. Ok, ¿por qué tú empiezas en ese orden? Bueno, porque ese orden es esto y esto y esto. Esa es la tarea. ¿En qué orden y cómo explican el movimiento de las piezas? Para que ustedes vean que no es tan sencillo la cosa. Y recuerden que es a niños que lo vamos a explicar. No es a gente adulta que entiende más fácil. No es a niños de 6, 7, 8 años. ¿Ok? Entonces, si no hay ningún otro comentario, lo dejamos hasta aquí. Que tengan feliz resto del día y gracias por su atención.
Muchas Feliz tarde gracias. a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.